vamos a meditar también algo breve. ¿Cuántos de nosotros hemos estado pidiendo a Dios, hemos estado orando y orando, y muchas veces su oración, muchas veces nuestra oración, parece que Dios no nos ha tomado en cuenta, ¿verdad? Y yo creo que a veces uno de los problemas es que nunca vamos a encontrar el problema en Dios, sino que yo soy el problema, es usted el problema. Y uno de los grandes problemas que nosotros sucede es que el no perdonar. El no perdonar. Siempre yo escucho a la gente y la gente dice, pues, tal cosa que me he hecho, pues yo no perdono. Que Dios perdone, ¿verdad? Si nosotros somos hijos de Dios, si usted es el hijo de Dios, entonces, ¿por qué debo perdonar? ¿Por qué usted debe perdonar? En primer lugar, debemos considerar porque nosotros hemos sido perdonados. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Entonces, hermanos, consideremos por qué debería perdonar a esa maldad, esa tan grande maldad que tal persona te hizo o nos hizo. ¿Por qué debería perdonar? Porque usted ha sido perdonado. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 12, Primera de Juan 2:12. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí está el primer ejemplo que dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, ¿por qué debería perdonar? Porque el Señor mismo te perdonó, nos perdonó a cada uno de nosotros. Salmos 86:5. Salmos 86:5 también vamos a ver. Quizás vamos a estar yendo a otro libro para que podamos ver acerca del perdón. Salmos 86:5 dice, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para que los que piden tu ayuda. Y esto dice quizás un poquito más claro, he visto en nueva traducción viviente. Hermanos, ¿por qué debería usted perdonar? Dice Reina Valera, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, hermanos, ¿por qué deberíamos perdonar? ¿Por qué debería usted perdonar? Porque hemos sido perdonados por el Señor. Primera de Juan 1:9. Yo creo que este pasaje se lo saben de memoria. Primera de Juan 1:9, vamos a verlo juntos. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, nuevamente vamos con la pregunta, ¿por qué debería perdonar? Porque Dios nos ha perdonado. Dios se perdonó, Dios me perdonó. Entonces, es importante, hermanos, que pensemos esto. ¿Por qué? Esa maldad, ese daño que te hizo, que nos hizo, entonces deberíamos perdonar porque el Señor nos ha perdonado. La muerte de Jesucristo en la cruz nos muestra cuánto Dios nos quiso perdonar. En comparación, no hay ninguna ofensa hecha que no podamos perdonar. Creo que nadie puede hacer lo que Cristo hizo. Y en segundo punto, hermanos, ¿por qué debería perdonar? Porque Dios me manda.
porque Dios te manda, porque Dios nos manda. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Efesios 4, 32 dice la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nueva Traducción Viviente dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si seguimos preguntándonos por qué debería perdonar, porque el Señor me manda, porque el Señor mismo nos manda. Entonces, por eso, bueno, si el Señor nos dice, si el dueño de tu vida, de mi vida, el Señor de los señores nos ordena, entonces pues, ¿qué hacemos nosotros resistiéndonos? Hermanos, nuevamente, ¿por qué debería perdonar? En primer lugar, porque el Señor nos perdonó. En segundo lugar, porque el Señor mismo nos manda a que nosotros podamos perdonar. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Dice Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estos pasajes que estamos viendo son mandatos, son órdenes del Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué debería perdonar? Porque el Señor te manda, porque el Señor nos manda. Pero ¿cómo perdono? Bueno, antes, todavía cuando era adolescente o niño, entrando a mi adolescencia, escuchando radio de Estados Unidos, no me acuerdo, no es HCJB, si alguien se recuerda, perdón, Radio La Voz, bueno, es de Estados Unidos, no me acuerdo, pero yo me acuerdo de ese testimonio de que una señorita estaba bien aferrada sirviendo al Señor en la iglesia, pero dice que siempre había un vacío. Siempre ella quería disfrutar de la felicidad, del gozo del Señor, pero no se sentía bien. Y ella decía, seguramente quizás no estoy sirviendo a Dios, pero siempre había eso en su corazón. Y en uno de esos, pues ella fue a la iglesia tempranito a hacer la limpieza, llevó las flores. Terminando de ordenarla, la iglesia se puso a orar: Señor, quiero sentir tu gozo, lléname de tu gozo, y hasta hoy no lo siento. Siempre hay un vacío en mi corazón. Ayúdame a descubrir cuál es el problema. En medio de sus oraciones dice que ella se recuerda cuando todavía ella estaba en la escuela. Había peleado con una de sus mejores amigas. Termina la escuela y al final cada uno se fue por su lado. Ya no sabía de su amiga cómo estaba, ya no se comunicaban. Entonces, bueno, sabía dónde estaba, pero ya no tenían esa comunicación. Y eso se le viene a la mente. Y en ese momento esta señorita le dice a Dios: Señor, si esto es la causa para que en mi corazón haya ese vacío, Señor, te prometo, después del culto, le haré llegar una carta pidiendo perdón. Y desde este momento terminó de orar como que
ella estaba más libre. Y desde ese momento ella prácticamente se fue a su casa con gozo y lo hizo. Y bueno, eso era el testimonio que ella contó por la radio. Yo creo que a veces, hermanos, ¿cómo debo perdonar? Quizás la persona que en algún momento nosotros hemos tenido conflicto, quizás tanto daño le hizo. Bueno, gracias a Dios, la tecnología del internet, celular, pues ahora es mucho más fácil para poder pedir perdón, para hacer una llamada, para dejar un mensaje. Pero ¿cómo perdono? Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, 23. Vamos a ver en este libro de Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Habla de dos personas que eran sirvientes de un patrón. Dice el versículo 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, hermanos, creo que en primer lugar, ¿cómo debemos perdonar? Primero, tomemos la decisión de arreglar este problema, de perdonar. Como este rey tuvo misericordia. Dice que le debía al patrón, al jefe, le debía 100 denarios, ¿verdad? Si lo ponemos, ¿qué tal? 100,000 soles. Y el otro le debía solamente 10,000 soles. O quizás ponemos 100 soles con 10 soles. Mucho es la diferencia. Pero lo que está rogando, diciendo: ten paciencia, por favor, te lo voy a pagar, espérame un poco, a su patrón. Y este siervo había prestado a su consiervo, y ese consiervo suyo le está rogando con la misma palabra: téngame paciencia un poco más, te lo voy a pagar. Pero este no le entendió. Pero
al otro le tuvo paciencia, le tuvo misericordia, su patrón, y le perdonó la deuda, dice. Creo que, hermanos, por eso deberíamos tomar una decisión de arreglar, de solucionar, de perdonar las cuentas que muchas veces en algún momento alguien le ha ofendido, alguien le ha herido. También deberíamos darnos cuenta de que Jesucristo perdonó nuestros pecados, que Jesucristo nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Entonces deberíamos considerar esto, hermanos. Muchas veces para nosotros es difícil de perdonar, pero considera, hermano, usted y yo no lo merecemos el perdón, pero el Señor nos ha perdonado. Como Él nos ha perdonado, entonces a nosotros también nos manda a que perdonemos. Primero, el ejemplo que nosotros debemos seguir, que Dios nos perdonó, entonces por eso nosotros debemos perdonar. Y también Él mismo nos manda, nos ordena a que nosotros debemos perdonar. Y como este patrón que tuvo misericordia, compasión, también Cristo tuvo compasión por nosotros para perdonarnos. Por eso el Señor nos ha perdonado. Dice el versículo 27, ¿no? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, dice, ¿no? Entonces el rey eligió tener compasión con el que le debía una gran deuda. Entonces, hermanos, asimismo nosotros también deberíamos tener compasión, deberíamos tener lástima por aquellas personas que pecan contra nosotros. Hermanos, todos somos pecadores. A causa del pecado, porque son pecadores, hermanos, mucho daño, muchas veces nos falla, nos lastima, nos hace daño, hermanos, pero el Señor nos manda, nos ordena a que nosotros perdonemos, ¿no? A que nosotros perdonemos. Entonces el Señor pues perdonó todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. Y debemos considerar también, hermanos, nosotros, como el Señor nos ha perdonado a cada uno de nosotros, y también podamos perdonar. Y a veces, dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, hablando de que del perdón, dice Marcos capítulo 11 versículo 25, dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. A veces decimos, pues, tal persona no me cae, nunca le voy a perdonar, con tal que yo esté con el Señor, con tal que no tenga problemas con el Señor. Pero el Señor mismo aquí nos dice, me dice y te dice, hermano, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice la palabra de Dios, lo que se desata aquí en la tierra es desatado en el cielo. Lo que se ata aquí en la tierra es atado en el cielo. Hermanos, le animo de que podría haber en algún momento algo que no hayamos podido arreglar con algún vecino, compañero, amiga, amigo, quizás algún resentimiento, y eso estaría también impidiendo que usted goce del amor, de la bondad, de las bendiciones del Señor. Y muchas veces, hermanos, somos conscientes que tenemos
algo contra alguien y pues ignoramos, no queremos considerar, pero el Señor nos dice que debemos perdonar. Yo sé que han trabajado mucho, les siento cansados, pero hermano Lenin, mejor busca en quedar bien con el Señor, no importa la persona. Si la persona no quiere perdonarle a usted, pues ya no es su culpa, sino simplemente preocupémonos de quedar bien con el Señor, con el dueño de nuestra vida. Hermanos, yo creo que muchas veces por desobedecer, por no tomar en cuenta, nos hemos perdido muchas bendiciones del Señor. Y todavía decimos, Señor, quiero tal cosa, te pido, y al final no me escuchas. Muchas veces cualquier cosa hacemos sin consultar a Dios. Y después queremos que Dios nos ayude. Después queremos que Dios intervenga ahí en nuestro plan, en nuestro proyecto. Y dice Santiago, cuando pedimos, también pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. Dice, creo que la mejor oración debería ser para nuestros proyectos, Señor, esto, aquello, estoy planeando. Si este trabajo o si este plan, si este proyecto, Señor, me va a ayudar a crecer también en mi vida espiritual, ayúdame, bendíceme, dame, Señor. Y creo que es a veces mejor decir, si en este trabajo quizás materialmente, económicamente me va a ir bien, pero quizás me aparte de ti, mejor, Señor, dame otro trabajo, otra oportunidad. Pues el Señor nunca va a descuidar, el Señor nunca va a abandonarle. Hermanos, bueno, yo doy gracias a Dios. Tengo algunos oficios que aprendí, pero no se puede servir a Dios bien haciendo otra cosa, y muchos ya lo dejé. Pero el Señor es quien se encarga hasta de los vestidos que nosotros necesitamos, hasta de la comida, todo. Hermanos, gracias a Dios, desde el momento que yo empecé a servir a Dios, yo no sé comprar, yo no sé cuánto cuesta una camisa, yo no sé cuánto cuesta un pantalón, yo no sé cuánto cuesta un zapato. El Señor es quien nos bendice. Y solamente nos esforzamos de agradar a Dios, de estar bien con el Señor. Y en algún momento, hermanos, yo tuve problemas con mi papá. Cuando todavía era niño y yo estaba resentido y nunca se lo había dicho a mi papá. Y mis hermanos dicen, bueno, viene el cumpleaños del papá, ¿por qué no festejamos? Yo dije que sí. Yo dije, esta será mi oportunidad para pedirle perdón a mi papá delante de mis hermanos, que yo tenía un resentimiento desde que era pequeñito. Y desde esa fecha pues me siento lleno de gozo, lleno de felicidad, más tranquilo, aunque nos lloramos, aunque mi papá se puso a llorar, pero estamos bien. Hermanos, yo creo que el Señor siempre nos va a pedir y te va a pedir que perdonemos. Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces. Dijo 70 veces 7, ¿verdad? 70 veces 7, si esto lo consideramos cada día, son más de 400 veces al día. En otras palabras, que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la paciencia de mis hermanos. Señor, ayuda a tus hijos, Señor, muchas veces
Nosotros, Señor, como hombres pecadores, Señor, que somos, no queremos perdonar. Muchas veces, Señor, somos nosotros los que tenemos la razón por causa de nuestro orgullo. Señor, ayúdanos, ayúdame a mí también, Señor, a ser más dócil, y ayuda, Señor, a tu iglesia a que todos nosotros, Señor, podamos ser perdonadores, que todos nosotros, Señor, podamos seguirte, podamos mostrar a las demás personas, a nuestros vecinos, hermanos, familiares, a todos, Señor, el amor que tú nos mostraste a cada uno de nosotros. Y aún, Señor, con ese amor podemos ganar almas para ti. Padre, gracias por ese perdón, gracias por ese amor, gracias por tu compasión, Señor, que tú nos diste, que tú nos tuviste para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros tengamos compasión. Ayúdanos, Señor, a que nosotros también podamos ser perdonadores. Nosotros solos, Señor, no podemos. Espíritu Santo, necesitamos que tú obres, que tú produzcas los frutos en nuestro corazón. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén. Amén. Hola, si te gustó este video no olvides de darle like. Y si quieres más recursos cristianos como este, pues suscríbete, comparte estos videos, así nos estarías motivando mucho. Que Dios te bendiga y que la palabra de Dios edifique tu vida.